caminar en el Espíritu para que nosotros podamos estar ahí. Amén. Ahí bien parados y no ser movidos, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra, hoy tengo un tema, hemos estado tomando unas clases o unas enseñanzas durante los jueves que se llama Conociendo a Dios. Ese es el nombre que le puse a la enseñanza, Conociendo a Dios. Y hoy queremos hablar un poquito más acerca de ese tema, pero vamos a ir a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, hoy vamos a ver varios pasajes de la palabra de Dios, porque el mensaje requiere que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice en Génesis capítulo 1, en el verso 2, del 2 al 4, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio y a través de tu palabra, tu Espíritu Santo se mueve en libertad, se mueve en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y cuando recibimos tu palabra, Señor, esa palabra se hace vida. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control y permite que tu Espíritu Santo se mueva y traiga revelación de la palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este mensaje lo titulé Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Es importante ver en el pasaje de Génesis, en el capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu Santo se movía. El Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas y la tierra estaba totalmente desordenada. Había oscuridad, había tinieblas en la tierra y el Espíritu Santo, Dios obrando, envía su Espíritu, comienza a moverse y entonces empieza a haber algo, empieza a haber un mover de Dios en la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios en nuestra vida está desordenada, venimos en un total desorden. Al menos yo no sé si usted, pero mi vida era un desorden total. Mi familia había un desorden, en mi trabajo había desorden. Todo lo que yo hacía lo hacía en desorden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se había movido en mi vida y la palabra de Dios no había sido activada en mí. Yo no la conocía. Cuando venimos a la presencia de Dios, venimos en oscuridad, en tinieblas. Venimos de acuerdo, conociendo lo que el mundo hace, lo que todo el mundo hace y creemos que eso es lo normal. Para nosotros hemos sido enseñados de una manera y todo el mundo lo hace, pues yo también lo puedo hacer. ¿Qué tiene de malo? Dice uno. Todo el mundo lo hace. Pero cuando dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios se comienza a mover sobre la faz de la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero entonces sucede algo. Dios envía su palabra. Envía a Dios su palabra y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Amén. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Dios hace algo precioso. Aleluya. Él no nomás envía su palabra, primero envía su Espíritu a nosotros. Amén, amén. Y cuando llega el Espíritu de Dios a nuestra vida, y entonces viene la palabra de Dios y toca nuestra vida, algo hace un cambio. Amén. Algo viene, un cambio tremendo en nuestra vida, y entonces nosotros empezamos a ver las cosas de diferente manera, a pensar de diferente manera, y podemos recibir la palabra de Dios. Amén, amén. Amén.
Porque la palabra, misma palabra nos enseña que las cosas de Dios para el mundo que no tiene el Espíritu de Dios son locura. Son locura. A mí me hubieran dicho, tú vas a predicar la palabra de Dios, tú vas a enseñar, en tu casa va a haber una iglesia, me hubiera burlado. Me hubiera reído de esta gente loca. ¿Por qué? Porque no lo creería. En aquel entonces, como era mi vida, como estaba mi vida, yo no hubiera creído eso. Pero Dios tenía un plan. Amén. Amén. Así es. Y cuando Dios habla, su palabra se cumple. Amén. 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 Cuando Dios habla, Él comienza a hacer algo a través de su palabra. Yo me acuerdo cuando mi hermano Andrés estaba detenido en la penitenciaría y mi mamá me decía, es que ya no sé qué hacer. Y mi papá me dijo un día, ¿qué hago con él? ¿Lo saco o lo dejo? Mi papá me pidió consejo a mí porque en ese entonces yo ya había recibido a Cristo en mi vida. Aleluya. Y yo le dije a mi papá, déjalo. Le dije a mi mamá, vamos a orar por él y vamos a creer que ahí donde él está, Dios va a hacer algo. Amén. Amén. Y ahí en donde él estaba, ahí en tinieblas, Dios envía su espíritu, se comienza a mover en su vida, recibe la palabra, se convierte y un día llega mi mamá y mi hermana y comienzan a decir, Carlos. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Andrés, ¿qué le pasó a Andrés? Llegamos a visitarlo y estaba en medio de las canchas de la penitenciaría y él estaba predicando a toda la palabra de Dios. Él estaba predicando a los demás. Y yo dije, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve y cuando la palabra es enviada, un pastor llegó ahí a la penitenciaría y le compartió de Cristo, él la recibió y entonces Dios obró en él y él todavía está allá en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos y allá comparte la palabra en algunos grupos de hogar también. Y yo veo Dios obrando. Digo, wow, es Dios cuando envía su palabra. Cuando su Espíritu Santo comienza a moverse y entonces la palabra choca, el Espíritu Santo y la palabra se juntan, ahí ya sucede algo. Amén. Comienza a haber vida, comienza a hacerse la luz comienza a hacerse. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. En el versículo 9, por favor, vaya ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. En el verso 9. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy estamos hablando de que Dios habla. Cuando Dios habla, escuche bien cuando Dios habla. Okay, dice la palabra de Dios, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De igual que en el Génesis, en el principio había oscuridad, también aquí Dios menciona que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero Él nos llama con un propósito. Así es. Amén. Cuando Dios te llama de las tinieblas a la luz, no te llama únicamente por llamarte para que te acerques ahí. La palabra de Dios dice que cuando Dios habla, Él te llama. Amén. Y Dios habló y Él nos llamó. Amén. Pero dice que para que nosotros anunciemos las virtudes de Él. Amén. Para que anunciemos las virtudes de Él. Yo no voy a ir a platicar de mi vecino, de la vecina, de lo que sucedió en el juego de fútbol o en el béisbol. No, somos llamados a anunciar las virtudes de Él. Amén. Las virtudes de Él. No venimos a entretener, dice el pastor, nosotros nos fuimos llamados
a entretener, fuimos llamados a compartir su palabra, palabra de poder, Amén. que toca y transforma las vidas. Amén. 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 Porque así hemos sido enseñados. Yo he aprendido muchísimo, me acuerdo en el tiempo pasado cuando me tocaba compartir la palabra, había veces que me la pasaba horas y horas y horas enteras y le daba vueltas y vueltas y vueltas y qué les voy a compartir y qué les voy a compartir y qué les voy a compartir. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestros apóstoles. Nuestro apóstol Juan José y nuestra pastora, su esposa, la apóstol. Porque ellos nos han enseñado mucho. Nos han enseñado y aprendemos nosotros a que Dios esperar. Ya no paso horas dándole la vuelta a toda la Biblia a ver qué les voy a compartir, sino yo voy a la presencia, ¿qué hacemos? Vamos a la presencia del Señor y le pedimos, Señor, revélame qué quieres que yo les haga. Amén. Amén. ¿Qué quieres que yo comparta? Y entonces viene la palabra y nosotros podemos compartir confiados, tranquilos, porque sabemos que viene de parte de Él. Amén. Amén. Sabemos que viene de parte de Él. Entonces dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿ya? Pero para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos llamados. Dios habla y nos llama. Amén. Amén. Hubo un tiempo en el que a mí me llamó en la otra iglesia donde íbamos en la arena, me llamó en una ocasión el pastor y andaba en esos días, yo era todavía bebé espiritual y andaba así como las olas del mar de un lado para otro y me volteaban a ver y me sentía mal, no me saludaban y me molestaban, no, ni caso me hacen. En una congregación de miles de gente, si yo quería que el pastor me saludara únicamente a mí, ¿verdad? En este tiempo ya me da risa y yo bromeo mucho porque yo les digo, yo soy el consentido de Dios. Amén. Y soy el consentido de los apóstoles, y de mis pastores, yo soy el consentido. Y también el jueves que estábamos en la clase le decía, es que nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque cuando Dios te habla y Él te habla y dice que tú eres su hijo, que tú eres su tesoro preciado, que tú eres como la niña de sus ojos, debes de creer la palabra. Amén. Y cuando Dios comienza a obrar en tu vida y tú comienzas a ver todo lo que Él hace a través de tu vida, debes de sentirte especial. Amén. Amén. Entonces, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo me siento que soy yo el consentido de Dios. Amén. Usted debería sentirse consentido también. ¿Por qué? Porque es como Dios nos trata. Cuando conocemos a Dios y cuando sabemos para qué Él nos llamó, por qué Él nos llamó, nosotros nos sentimos apreciados. Y decimos, wow, el Señor, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que todo lo sostiene con la diestra de su poder, se fijó en mí. ¿Cómo no te vas a sentir de esa manera? Digo, si usted no se ha sentido es porque no lo ha visto de esa forma, pero yo sí lo veo de esa manera. Digo, Él se fijó en mí, puso sus ojos en mí, y por eso yo me siento el consentido, el especial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso, Señor. Aleluya. Así que dice el Señor, yo te llamé. Vamos a Isaías capítulo 41, por favor. Isaías capítulo 41. Versos 9 y 10. Dígame cuando esté ahí. Amén. 9 y 10. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Wow. La palabra de Dios, cuando Él habla, vean la palabra de Dios, cuando su Espíritu está en nosotros y Dios habla a nuestra vida y Él dice, yo te llamé y no temas, no desmayes, porque yo soy quien te sostiene. Amén. Yo soy el que te sostiene. En medio de cualquier situación, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Dice. Yo soy tu Dios. La palabra de Dios comienza a tocar nuestras vidas y nosotros nos apropiamos de esa palabra. Amén. Y cuando nos apropiamos de esa palabra, caminamos en victoria. Amén. En medio de cualquier situación, tú vas a caminar en victoria. ¿Por qué vas a caminar en victoria? No porque tú eres grandioso, porque tú eres todopoderoso, sino porque Él es tu Dios y Él te sostiene. Amén. Así es. Amén. Gloria a Amén. Dios. Porque Él es el que te sostiene. Es ahí donde caminamos en victoria. Es ahí donde somos más que vencedores. En medio de cualquier situación. Porque cuando viene la situación a nuestra vida, no debemos de estar dándole vueltas a esa misma situación y cómo le voy a hacer y cómo voy a pasar esto y cómo voy a ir. No, debemos de ir a su presencia y entonces buscar, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú eres el que me sostiene, que tú eres el que me sustenta. Aquí estoy delante de tu presencia para que lo que tú dijiste se haga vida en mí. Amén. Hazlo, Señor. Aquí estoy, porque yo confío que tú dijiste y tú harás. Amén. 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 Así es como nosotros caminamos, porque tú fuiste el que me llamó. Tú eres fiel al llamado, Señor, a tu palabra. Tú eres fiel. Yo me mantengo en ti y tú eres fiel para cumplir tu palabra. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Dios lo hace en medio de cualquier situación. El otro día que vino a visitarnos nuestra hija Mili, platicando con mi esposa, yo le decía, yo creo la palabra de Dios. Amén. Yo creo que Él dijo que lo va a hacer y yo confío en esa palabra. Yo confío, yo le agradezco a Dios y digo, Señor, no te olvides de mi hija. Tú dijiste que tú lo vas a hacer. Amén. Y yo espero tu tiempo. Amén. Y cuando vino y estuvimos compartiendo con ella, hace mucho tiempo que mi hija no nos hablaba como nos habló, vino, estuvo contenta con nosotros, fuimos a comer, nos trajo regalos, hizo unas camisetas de ahí donde ella trabaja, especialmente para cada uno de nosotros, y luego abajo decía un letrerito, I love you. Ay, qué hermoso. Okay. Y dijo, esta es para ti, y le puso ahí con letra, le puso, la hice personalizada para Charles, así le puse, para el Charles, para mí. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Amén. Amén. Luego cuando se fue nos envió un mensaje y nos dice, los quiero, espero volver seguido para estar con ustedes. Aleluya. Entonces, eso solamente lo hace Dios. Denle un aplauso de nuevo al Señor. Solamente lo hace Él. Pero nuestra responsabilidad es conocer su palabra, conocer lo que Él dice y creer su promesa. Sabiendo que su Espíritu Santo se está moviendo. Él ya se está moviendo, Él ya envió su Espíritu para que su Espíritu dentro de nosotros nos dé la convicción, la fe, la certeza de lo que Él dijo se va a hacer. Amén. Es su Espíritu el que respalda, es su Espíritu el que hace. Amén. Es su Espíritu. Él comienza a traernos esa convicción. Por eso es que cuando en el Nuevo Testamento, cuando vemos en el libro de los Hechos, el Señor le dijo a los apóstoles, dijo, no se vayan, esperen la promesa. A ustedes les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Consolador, Amén. el que los va a guiar a toda verdad. Aleluya. A Él los voy a enviar, el que conoce las profundidades del Padre, a Él se los voy a enviar. Espérenlo. Y cuando llega el Espíritu Santo, desciende sobre ellos, su vida fue cambiada, fue transformada. Amén. ¿Ah? Eran llamados los que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían era sobrenatural.
Amén. Nuestra vida debe de ser de esa manera. Cuando hablamos y compartimos la palabra, debemos de hablar de ese Dios que obra en lo sobrenatural, en lo que el mundo no conoce. Lo que para el mundo no se puede hacer, para Dios es posible. Amén. Vamos allá a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas 4, versos del 6 y 7. Seis y 7. Cuando esté ahí, dígame. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nos empapamos de la palabra de Dios, aprendemos nosotros a atesorar esa palabra. Y entonces es cuando nosotros verdaderamente tenemos identidad en Cristo. Amén. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así como nosotros venimos del mundo y no tenemos identidad. Cuando no tenemos una identidad en Cristo, entonces padecemos. Padecemos. Yo bromeando con los pastores el otro día les decía, el que se compara conmigo sufre. Les decía, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos identidad de hijos, el que no tiene identidad se siente como que algo sucede ahí y choca con nosotros porque no tiene identidad de hijo. Pero cuando tú y yo tenemos la identidad del hijo, caminamos como si no hubiera ningún problema alrededor de nosotros. Y aunque todo alrededor esté pasando y estén sucediendo cosas, usted y yo caminamos como si no pasara nada. Amén. Porque la identidad nuestra no está en lo que está sucediendo alrededor, o lo que dijo alguien aquí, o lo que dijo alguien allá. Nuestra identidad está en que somos hijos de Él. Amén. En lo que Él dijo. Tenemos identidad de hijos. Amén. Amén. Tenemos esa identidad. Por eso yo digo, yo soy consentido de los pastores, porque yo sé que ellos son mis padres espirituales. Yo tengo esa identidad de hijo espiritual de ellos. Entonces yo digo, yo soy su consentido. Igual usted debe de sentirse de la misma manera. Yo le aconsejo que se sienta de esa manera. Que se lo diga, que yo soy consentido de Dios, yo soy consentido de mis pastores, porque yo soy hijo. Amén. 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 Yo soy hijo. Levante su mano y diga, yo soy hijo. Yo soy la niña de sus ojos. Amén. Somos consentidos, somos queridos por Dios. ¿Cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no nos va a proteger si somos sus hijos? Amén. Él nos protege, Él nos cuida. Nosotros como padres terrenales en nuestra carne, sin Dios, podemos fallar, fallamos y hacemos cosas queriendo proteger a nuestros hijos, los dañamos. Pero cuando venimos y tenemos identidad en Cristo, nuestra vida cambia y comenzamos a hablar sobre de diferente manera sobre nuestros hijos. Y los comenzamos a bendecir y comenzamos a decir, yo te ato al reino de los cielos. Tu vida está atada al reino de los cielos. Tú no te puedes perder porque tú tienes promesa. La promesa de Dios, porque la promesa de Dios dice que ellos van a ser alcanzados, que ellos van a ser salvos. ¿Cómo va a pasar eso? Porque Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él tiene su manera de hacerlo. Así como lo hizo con nosotros. Yo pienso de esta manera y digo, ¿quién sabe quién sería que estaría orando por mí? Porque para que Dios me haya tocado, alguien tuvo que haber estado doblando rodillas por mí. Y yo creo eso. Y gloria a Dios por la vida de esa persona, porque aquí estoy. Amén. Aquí estamos. Alguien dobló rodillas, igual como nosotros tenemos que hacerlo por aquellos familiares, aquellos hijos, aquellos parientes que no han sido alcanzados.
¿verdad? Para que Dios los traiga, para que Dios los rodee y los traiga. En mi casa, ya varios de mis hermanos ya y sus familias son cristianos, ellos ya conocen de Dios. Ayer platicaba con Jorge que estamos haciendo aquí, él me dice, yo conozco a tu hermano José Tello, yo lo conozco, lo conocí en La Roca, allá en East Lake, allá al otro lado, yo lo conozco, dice. Fíjense cómo es cómo hace Dios, ¿verdad? Él lo conoce, lo conoció allá en la iglesia, y mi hermano, ese es mi hermano mayor, y él asiste ya a una iglesia que se llama La Roca, allá en East Lake, allá en Estados Unidos. Pero Dios hace eso, es la promesa. Yo fui el primero que se convirtió, yo le creo al Señor y yo digo, Señor, tu promesa es que seré salvo yo y toda mi casa. Amén. Yo te creo. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Amén. Y yo lo he podido ver. He estado viendo, mi hermano Pedro se congrega aquí en Tijuana, mi hermano Andrés en Chula Vista y mi hermano Manuel allá en East Lake. Amén. Amén. Tengo sobrinos que se congregan también. Entonces podemos ver la promesa de Dios que se va cumpliendo. Él nos llama hijos y como somos sus hijos, Él nos consiente en aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón, que no es para nuestros deleites. Él obra a favor nuestro. Amén. Amén. Él lo va haciendo. Lo va haciendo. El Espíritu de Dios en nuestro corazón recibe la palabra y comienza a crear, a hacer realidad lo invisible, lo hace visible. Hace aquello que no se veía, Él lo comienza a hacer visible. Amén. Y nosotros podemos comenzar a ver la manifestación de la fe, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cuando nuestra fe se activa. Nuestra fe se activa y comenzamos a ver, porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver lo que no se veía, lo podemos ver hecho. Amén. A través de su palabra. Es en su palabra en la que yo confío. No confiamos en lo que dice la filosofía humana, no confiamos en lo que dice un gobierno, en lo que dice un presidente, confiamos en lo que su palabra dice. Amén. Amén. Por eso cuando daba las clases de conociendo a Jesús, es importante, conociendo a Dios, es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Qué es lo que Él habla? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué debo de creerlo? Señor, ¿qué voy a esperar de Él? ¿Qué es lo que yo voy a esperar de Él? Señor, ¿por qué me llamaste? ¿A dónde me quieres llevar? Muéstrame. Muéstrame. Cuando yo conozco quién es Él y que Él es un Dios todopoderoso, que toda la autoridad, todo el reino y todo el poder es suyo, entonces yo me maravillo y digo, Señor, yo sé que todo es posible en ti. Amén. Todo es posible en ti. Todo desciende de tu trono. Desde tu trono desciende todo. Y tu poder se manifiesta. Es la manera en que nosotros conocemos a Dios, a un Dios todopoderoso. No es un Dios limitado, no es un Dios limitado. Si usted ve una imagen ahí, esa imagen está limitada, está ahí colgada en una pared. Está limitada a que no llegue alguien y la quite y la tire y la despedace, ¿verdad? Esa imagen está limitada a eso. Nuestro Dios no está limitado. Sí es. Él no está limitado. Amén. 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 Debemos de gozarnos en ello. Debemos de gozarnos en el hecho de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Todo le pertenece y todo está en sus manos. Cualquier situación en medio de nuestras familias, en medio de nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, en cualquier situación que estemos pasando, en salud, en enfermedad, en dificultades económicas, Él se manifiesta como el Dios todopoderoso, como el Dios que puede hacer cualquier cosa, el Dios sanador, el Dios que hace milagros. Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Cuando lo conocemos es así como lo conocemos. Así es como lo conocemos. A veces nosotros lo conocemos cuando alguien recibe un milagro de sanidad. Él aprende a conocer a Dios y se aferra a Él como el Dios sanador. Amén. Como el Dios que sana. Y lo predica. Dios sana, Dios sana, Dios sana. ¿Ah?
¿Por qué? Porque ya recibió ese milagro. Pero aún en medio de cualquier situación, aunque todavía no recibas el milagro, tienes que saber que Dios sigue sanando. Ayer, Amén. hoy Amén. y siempre. Amén, lo sana. amén, amén. Así es. Siempre. Él no Amén. cambia. Él no cambia. Él sigue haciendo las cosas. Él tiene ese poder y puede seguirlo haciendo. Amén. Amén. Vamos a ir a Isaías capítulo 55. Isaías 55, verso 11. Amén. Amén. Dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Wow. La palabra de Dios es enviada a tu vida, la palabra de Dios es enviada a mi vida, y cuando se junta la palabra con el Espíritu Santo, ahí hace un choque, una explosión y comienza a obrar y comienza a producir vida. Amén. Comienza a producir vida en nosotros, comienza a producir aquello que nosotros dudábamos, lo podemos creer, porque Dios comienza a obrar a través de su palabra y podemos creer las promesas que Él nos dio para nuestra casa, podemos creer las promesas que Él nos dio para nuestra familia, podemos creer las promesas que Él nos ha dado para nuestro negocio, las finanzas, para la iglesia, para nuestro ministerio, podemos creerlas. Amén. Porque Él lo dijo. Amén. Porque su palabra no regresa vacía. Amén. Cumple el propósito para lo que fue enviada. Amén. Amén. Cumple el propósito. Amén. Se multiplica esa palabra. De una vez escuché que decía el pastor, dice que cuando el espíritu y la palabra chocan es como el Big Bang, que chocó y se creó. Es como un Big Bang, choca y crea. La unidad del espíritu y la palabra hace esa fusión, algo tremendo, algo sobrenatural que comienza a crear, comienza a hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que atesorar esa palabra, agarrarla y creerla que va a cumplir por lo que fue enviado. Amén. Amén. Cuando alguien se para delante de ti, un siervo de Dios se para delante de ti y te da una palabra de parte de Dios, debes de creerla. Amén. Debes de creerla, porque esa palabra tú la recibes, la crees, y aunque no lo veas ahorita, tarde o temprano se va a cumplir esa palabra, porque es una promesa de parte de Dios. Amén. Y Dios lo hace, Dios no miente. Dios no miente. Eso es lo que hace la palabra de Dios, no regresa vacía. La palabra de Dios va y cumple su propósito. Cumple el propósito por lo que fue enviada. Amén. Vamos al Hechos capítulo 16. Y cuando nosotros deseamos, anhelamos conocer de Dios, cuando nosotros comenzamos a anhelar y conocer más de Dios y conocer, estar en la presencia del Espíritu Santo, tener esa relación íntima con Dios, se comienza a suceder algo dentro de nosotros que aviva nuestra vida. Es como un fuego que hay dentro de nosotros y comienza a encenderse y no se puede apagar y comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y es bonito porque la anhelamos, ya no es fácil dejarla. Nosotros la anhelamos, queremos más y más y más de su palabra. Amén. Y cuando vamos y cruzamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vamos a los principios, allá a los primeros libros, luego vamos a los profetas, a los reyes, los jueces, vamos al Nuevo Testamento y vamos y leemos las cartas de Pablo y luego regresamos de nuevo y empezamos a leer Salmos, Proverbios y comenzamos a ver los Evangelios. Nos gozamos porque la palabra
nos estamos empapando de la palabra y el Espíritu Santo está obrando en nosotros y vamos aprendiendo, vamos conociendo Amén. más de Dios. Amén. Aleluya. Y por eso es importante a veces dentro del tema de conocer a Dios, pongo pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque vamos aprendiendo a conocer a Dios, porque Dios no varía en su manera de ser con nosotros. Dios, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Él dice y Él hace. Amén. Amén. Hechos 16:31, por favor. Amén. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dice Dios. bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les daba testimonio ahorita de lo que ha pasado con mis hermanos. Cuando en los tiempos pasados, quien conoció a mis hermanos, era difícil, porque una familia, imagínense una familia de 10 hermanos, de los cuales 9 fuimos hombres. Y de todos yo era el más tranquilo. Eso digo yo, no mi mamá, quién sabe qué diría. Pero todos fuimos tremendos. Fuimos tremendos. Y luego todos estábamos más o menos de la misma estatura. Todos usábamos el cabello largo. Todos nos vestíamos más o menos igual. Todos éramos tremendos. Y nos juntamos y nosotros completamos el equipo de fútbol, completamos el equipo de béisbol, completamos el barrio completo. No ocupábamos más. Pero dentro de todo eso, cuando veo yo hacia atrás y veo cómo era nuestra vida pasada, y cuando andábamos en Cristo, yo veo que pues ahí no había nada. Quien quiera que nos hubiera dicho, no hombre, estos no tienen salvación, no tienen perdón de Dios. Pero eso lo hubiera dicho otra gente, ¿verdad? Cuando Dios fija sus ojos en nuestra familia, Dios nos da la promesa. Amén. Él fija sus ojos en ti y en mí y Dios nos da la promesa y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Amén, y amén. toda tu casa. Amén. 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 Aleluya. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Creer Creer. y confiar en la palabra. Amén. Yo la creo, yo la confío y es más, la declaro. Amén. Dice, si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, cuando nosotros lo creemos en el corazón, creemos en nuestro interior y comienza a cambiar y de ahí sube a nuestra mente y de nuestra mente sale de la boca y comenzamos a predicar el evangelio, comenzamos a confesar que aunque todavía yo no lo vea hecho, yo lo creo que mi casa será salva. Amén, amén. Porque Él lo dijo y Él lo hará. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Y entonces la palabra de Dios se comienza a hacer vida. Comienza a hacerse vida y yo comienzo a ver a mi hermano y que me lo saludo y que me diga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, carnal. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Amén. ¿Ah? Mi hermano Manuel, que va a la iglesia La Roca allá en East Lake, él ve los mensajes que predicamos aquí y me decía, de una iglesia así comenzó La Roca allá. Dice, el pastor me platica que ellos comenzaron con un grupito en casa y ahorita son varias iglesias. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos a Dios, Amén. Dios va haciendo Aleluya. grandes Amén. cosas. Amén. El pastor nos decía, aquí ahorita somos 3, a rato somos más y a rato no cabemos aquí, nos vamos a otro Amén, lado. amén. Y nosotros creemos esa palabra porque el crecimiento lo da Dios. Amén. 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 Él lo da. Él lo da. Aleluya. Y creemos que Él es el que va añadiendo día a día los que van a ser salvos. Amén. Amén. Vamos a Isaías 43:1, por favor. Ya vamos terminando. Amén.
43, verso 1. Dice así la palabra, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Ve la palabra tan tremenda que dice Dios, dice, tú eres mío, yo te formé, yo te crié, yo te llamé, yo te traje a mí. Yo fui el que te trajo. Yo fui el que te trajo. Tú eres mío, dice el Señor. Gózate delante del Señor por esa palabra. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Póngase de pie. Una alabanza, por favor. Bendito Dios. Fíjese